Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este programa en el que usted sabe, dialogamos y conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas y desde luego del país. Empiezo por presentar a mis compañeros. Mario Flores, bienvenido Mario. Miguel, Poncho, ay, te dije Poncho, siempre te digo Pedro. Gustazo estar aquí con ustedes y todos los tertulianos, qué bueno que nos siguen. Pedro Alfonso García. Pues seguimos de nuevo con la racha después de aquella vez, pues qué bueno que... Vamos muy bien este año. Un pequeño bachecillo nada más. Ahí van, cada vez veo que hay más espectadores. Que ya sobrepasamos. Más tertulianos. Y es que también la verdad es que la realidad nos obliga a estar presentes y a estar conversando, porque yo sé que suena lugar común, pero todos los días pasan cosas muy relevantes para el país en el contexto estatal, nacional e internacional. El caso Sinaloa sigue acaparando toda la atención, todas las discusiones, toda la agenda. Hubo una evolución de lo que platicábamos la última vez que nos vimos ahora, sobre todo que pues de los 10 ya nada más quedan 8, porque 2 se sabe ya de manera confirmada que están en los... Exactamente, ya están en Estados Unidos, se entregaron, es lo que todo hace indicar. ¿Qué implicaciones tendrá eso para este caso que mantiene cimbrado al sistema político nacional? Es lo que vamos a discutir este día. ¿Tú qué opinas, Mario? Pues Miguel, creo que ya se encontraron las pruebas que estaba pidiendo la presidenta. Simplemente se fueron caminando a la garita a Estados Unidos. Se tiene hasta la hora en la que pasó el exsecretario Mérida, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, que también estuvo aquí. Pequeño paréntesis, eso te iba a decir. Y estuvo también en Michoacán. Ojo, 2 estados también muy problemáticos como Sinaloa. Tamaulipas, no sabemos qué digan, porque antes estaba gobernado por el PAN y por Cabeza de Vaca, que tiene muchas acusaciones. Que fue en esa época en la que estuvo el general aquí. Exacto, y tiene muchas acusaciones aquí en México, pues de que hizo actos indebidos mientras su gubernatura. Y en Michoacán, mientras estaba Silvano Aureoles, entonces, del PRD. Entonces eso quiere decir que es un personaje que ha estado en gobierno del PRD, en gobierno del PAN, en gobierno de Morena, y ahorita está en Nueva York, se declaró no culpable, tiene la audiencia el 1 de junio y esperemos a ver qué es lo que pasa con él. Y también se detuvo en Europa, al parecer, al exsecretario de Finanzas de Rocha Moya, que es el que pues, probablemente era el brazo financiero del gobierno, de lo que ahora se acusa como narcogobierno de Sinaloa. Veremos cómo evoluciona ese tema. Hubo muchas versiones el fin de semana de que también el senador Enrique Insunza había sido ya detenido en los Estados Unidos. Sí. Esto no se ha confirmado hasta la fecha, aunque tampoco él ha salido no ha aparecido públicamente desde hace al menos, desde que se va a conocer a desmentirlo, todavía no sabemos. Mañana hay comisión permanente en el Senado y él participa, entonces vamos a ver si asiste o no asiste. El senador Insunza no ha pedido licencia. Los únicos que pidieron licencia fue el gobernador Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, que, pues bueno, al parecer no sabemos nada de ellos. Entonces, realmente la situación, en ese caso en específico, creo que se complica cada vez más para el partido en el poder. Realmente las pruebas son que 2 inocentes aquí en México, que no tienen ni siquiera carpeta de investigación, ahorita están en Estados Unidos siendo acusados y detenidos en el Distrito Sur de Nueva York para darle seguimiento a este caso. Veremos qué es lo que pasa. Pues yo creo que es algo que iba a suceder tarde o temprano, porque como lo acabamos de decir, a mí me da mucha risa que digan que es considerado Sinaloa un narcoestado, porque históricamente Sinaloa ha sido el narcoestado. Sí. Desde finales de los años 80, a la par de otro estado, Jalisco, pues fueron prácticamente la cuna de todo lo que conocemos ahora como las estructuras criminales del trasiego, principalmente de estupefacientes de México a Estados Unidos. Entonces, es natural pensar que estas decisiones que ha tomado todos los involucrados de ir a Estados Unidos, pues yo lo considero sinceramente que es por una cuestión tan simple como más vale estar encerrado y declarando que terminar en alguna fosa clandestina, como tal vez hubiera sucedido con cualquiera de ellos bajo la coyuntura, no solamente de la presión que tenían por parte del Estado mexicano al final,
por todos los señalamientos que tienen. Al final era una figura incómoda, pero además por todo lo relacionado a la delincuencia organizada en un estado como Sinaloa, en un país como México, es muy difícil que una persona pueda sobrevivir a ese tipo de señalamientos, que ya de por sí es mencionar algo así es algo preocupante. Todo esto yo lo puedo interpretar como el inicio del fin o el inicio del ocaso de lo que conocemos como 4T. Se desmorona toda esa mitología de los bautizados, de los santos de la política, y ya nos aterrizamos a la realidad como país. Lo más probable es que este caso siga creciendo. No creo que solamente quede reducido al tema de Rubén Rocha Moya, que es lo más inmediato, y probablemente en las próximas semanas la presidenta tenga que sea obligada prácticamente a acelerar el proceso y que Rocha Moya rinda cuentas ante la justicia, primero de las autoridades mexicanas y después de la estadounidense. Pero queda muy claro que esto es solo el inicio. Yo creo que va a haber, ya lo han anunciado las mismas autoridades estadounidenses, más actores políticos de la 4T, tanto a nivel nacional como a nivel estados, involucrados en el caso. Me parece muy certera la reacción de la presidenta de mantenerlo todo bajo el orden institucional, porque lo vuelvo a repetir como lo dije la vez pasada, no está protegiéndose ella, no está protegiendo a Morena, está protegiendo algo muy importante para el país que se llama la investidura presidencial y la libre determinación del pueblo mexicano y del Estado mexicano, pero principalmente porque sí es obligación de ella al menos hacerlo en la pantalla o en simulación, y a la vez que sí es obligatorio que las autoridades mexicanas lleven a cabo este proceso, aunque después los extraditen. ¿Y hasta dónde se puede estirar esa liga? Porque sí, en efecto, pues la presidenta está teniendo las respuestas institucionales, ¿no?, a las que está obligada a defender el Estado de Derecho mexicano, la soberanía nacional. Pero a mí me parece evidente que en esa actuación institucional que está llevando a cabo, está estirando mucho la liga y le está causando, a lo mejor no ella, pero no está por lo menos frenando el daño a nivel de imagen que está sufriendo el movimiento, que está sufriendo Morena en el país. Uh-huh. En estos momentos es muy difícil confiar en las encuestas, es decir, sería difícil decir qué tanto ha subido o bajado la popularidad tanto de ella como del partido, pero sí me parece evidente en el ambiente político, en el ambiente de la calle incluso, que sí están entrándole balas a Morena que no le entraban hace 2 o 3 meses. Es decir, sí está sufriendo la imagen de Morena. La narrativa de que están defendiendo a Rocha Moya, más allá de que en efecto, pues sí, lo que está defendiendo es la soberanía, es muy difícil traducir eso en la narrativa a pie de calle. ¿Hasta dónde se puede estirar esa liga? Mira, bien sencillo. Primero, lo de las encuestas. He visto como 4 o 5 encuestadoras serias, no Massey Coller, en donde ya posicionan a la que ha bajado la popularidad de la presidenta, y el tema de que Morena está haciendo cosas turbias ha subido mucho. Simplemente, pero sí sigue teniendo la preferencia popular. Yo lo veo de la siguiente manera. Morena está sostenido en 2 patas: los programas sociales y su superioridad moral. La primera, los programas sociales, le da votos. La superioridad moral le da legitimidad. Con todo lo que ha estado saliendo últimamente, la segunda, la de la legitimidad, la de la superioridad moral, empieza a tambalear. Eso no quiere decir que Morena vaya a perder elecciones. Va a seguir ganando elecciones, porque tiene muy arraigada y muy fuerte la otra pata, que es la del programa social. Sin embargo, la superioridad moral se empieza a desquebrajar y cada vez más mexicanos empiezan a ver que son lo mismo, que son iguales. Ahora, quiero ser bien claro con esto, porque luego se van personas ante los comentarios. La corrupción no es exclusiva de ideas de izquierda ni de ideas de derecha.
está en las personas, no en las ideas. Entonces, si estas personas dentro de la Morena, con programas sociales y de política social muy amplia, encontramos gente corrupta, hay que quitar esas personas. Y los primeros que deben de estar exigiendo que se quiten esas personas son los mismos que apoyan el movimiento, porque si no las ideas se van a morir y esos programas sociales se van a morir. Los que apoyan esta política social deben de estar impulsando para que se castigue a estas personas, sea quien sea, las figuras más emblemáticas del movimiento o figuras de tercer o cuarto nivel. El PRIAN gobernó mal, por eso se fueron. Y por eso están en el basurero de la historia ahorita, como decía el presidente López Obrador. Sin embargo, esto da vueltas, porque ya están en la misma canasta en lo moral. Solo tienen que superar la otra pata, que va a ser muy difícil que se rompa. Sin embargo, si hoy por hoy 1 de cada 10 pesos del Producto Interno Bruto mexicano se va a programas sociales, con las exigencias de crecimiento de año con año de estos programas sociales y con el no crecimiento del Producto Interno Bruto en México y no atracción de inversión extranjera directa nueva, es probable que en el futuro estos programas sociales cada vez vaya a ser más difícil acceder a ellos, porque también el padrón de los mismos programas va creciendo, también las pensiones va creciendo, cada vez hay más adultos mayores que exigen su pensión. Entonces, como los gastos van en aumento, pero no los ingresos, llegará el día, todavía no hoy, ni este año ni el siguiente, que los programas sociales van a tambalear. Y ahí es donde las ideas de izquierda pueden empezar a morir por ideas que ya vimos que no funcionaron en el pasado, pero electoralmente pueden empezar a tener un impacto. Yo coincido y no contigo en el tema de la fuerza moral. Coincido en que sí es cierto de la fuerza moral, pero yo le cambiaría el nombre, es en lo que no coincido, y le llamaría parafernalia de moralidad. Porque eso fue la verdad. Viéndolo a la altura y de las circunstancias que tú mencionas, al final lo único que importa en Morena son los programas sociales. La renta universal, que, por cierto, no es un pensamiento de izquierda o de derecha. Ya las mismas ultraderechas están pensando. Ricardo Anaya proponía el ingreso básico universal. En pensiones universales. Los grandes orquestadores que son de ultraderecha, como los de Silicon Valley, contrario a lo que cualquiera puede pensar, ellos, por ejemplo, los grandes magnates de la IA, ya están pensando en una renta universal y ya lo dan como una sugerencia a todos los estados. Morena, el nivel de sistematización y de cobertura de esa renta universal lo ha hecho de una forma eficiente. Considero que más allá de si no hay suficiente presupuesto o si el padrón es demasiado grande, es más bien dicho lo que sucedió al final del desarrollo estabilizador con el priismo. Ese dinero ya no terminó en las manos que debía terminar, como ha pasado con López Obrador. Hubo muchos desvíos. Yo considero que una gran área de oportunidad de la oposición, pero de la que también ellos fueron responsables en su momento, es el colapso del sistema educativo y la privatización prácticamente del sector salud. Sí, concuerdo. Yo creo que ningún gobierno neoliberal logró esta situación, esta condición del sistema de salud que actualmente padece el país, que les repito está prácticamente al borde de la privatización y muy bien podría ser aprovechado por las figuras de oposición. Me interesa mucho lo que dijiste de la moralidad, porque afortunadamente, yo lo puedo decir que eso sí es una fortuna, incluso yo creo que hasta la misma presidenta, Morena ya se aterriza al mundo terrenal y se empiezan a depurar todos esos romanticismos que fueron creados por la etapa obradorista. López Obrador fue una figura atípica en la historia del país, su liderazgo no tiene precedentes,
pero toda esa parafernalia como lo del bastón del mando, lo de sus lecciones de historia matutina, etc., creo que ya todo eso debe de irse depurando porque ninguno de los actuales morenistas tienen esa legitimidad de la figura que llegó a tener, o que aún tiene, no sé, yo creo que aún tiene, Andrés Manuel López Obrador, y creo que todo esto que está pasando, independientemente de los estragos que va a generar en el sistema político mexicano, es una gran invitación a regresar a la seriedad. Sí, justo ayer me parece que la presidenta, después de 2 semanas de haberla visto tambaleante en su narrativa, de haber recurrido a un estilo que parecía que no era el suyo, ayer por primera vez yo vi un cambio positivo en la narrativa, en la contención de este problema que es ya el caso Sinaloa. Con esta exposición sobre la lista de peticiones de extradición que ha realizado México a Estados Unidos, encabezada por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y bueno, explicando que Estados Unidos pues no ha aprobado esta extradición, tampoco la ha rechazado, pero que se está llevando a cabo un proceso en el que Estados Unidos lo que hace es solicitar más pruebas, que es básicamente lo que está haciendo México con el caso Sinaloa. Es decir, me parece que ayer por fin la respuesta de la Presidencia de la República fue la del estilo de Claudia Sheinbaum. Es una respuesta más técnica, más pragmática, más pensada en los hechos que en el discurso, porque es verdad, creo que es algo que extrañamente Presidencia de la República no haya puesto sobre la mesa, de decir, pues es que las extradiciones no son tan sencillas como pedirlas y ya, ¿no? Hay un proceso que se lleva a cabo, tan es así que ahí está, hay 269 solicitudes de extradición que ha hecho México a Estados Unidos y que no se han cumplido. En ese sentido, a mí me parece que empieza a verse ahí un cambio en la estrategia comunicacional de la presidenta Claudia Sheinbaum en este embrollo que amenaza, como ya lo han dicho ustedes, en ser el gran cisma para su administración, y no solo para su administración, sino para el movimiento en general. Tanto así que, y lo digo para traer ya el tema a Tamaulipas, que todo esto que está ocurriendo, que no ha terminado, desde luego, pues sí es un juego nuevo para la política nacional, para el 2027, que ya está a la vuelta de la esquina, y ni hablar para el 2028. En el caso de Tamaulipas, a mí me parece evidente, a ver, nosotros lo decíamos hace 4 meses, parecía, y lo dábamos nosotros por hecho, que ya la sucesión en Morena estaba entre 2 o 3 nombres, 4 si acaso. Sí. Me parece que esto hace a un lado todas las barajas, las tira al piso y nos dice que pues, hay que empezar de cero, porque es muy probable que a lo mejor ninguna de esas figuras que ya estaban, se sentían prácticamente en la boleta, puedan pasar a la recta final. Definitivamente, Miguel. Me gustó el comentario que dijiste de la respuesta de la presidenta el día de ayer en la mañanera. Sin duda es más del estilo de la presidenta, y así debió haber empezado el discurso de la soberanía, no el de pruebas, pruebas, porque pues es evidente, por más que haya estado ya caso cerrado y validada la elección y demás, es evidente que hay colusión en ese estado. Es un estado donde opera la malliza y la chapiza, como en otros estados donde también hay grupos delictivos muy, muy enarbolados, como aquí Tamaulipas. Entonces, sin duda hay complicidad de autoridades. Y no nada más estoy hablando de este sexenio de Rochamoya, el de La Loba, claro, el de Quirino Ordaz, el de todos los antiguos gobernadores del PRI y ahorita ya del de Morena, que han gobernado Sinaloa. Hay una colusión total. Entonces, el discurso de, oye, ¿sabes qué? Yo te he estado solicitando estos y tú no me los has dado, pues es una respuesta de iguales, es una respuesta de respeto. Ahí sí, pero la defensa ultranza de aquí no pasó nada y nadie vio nada, eso es lo que nos dejó tambaleando las últimas 2-3 semanas, desde que se emitieron estos órdenes de extradición de estos personajes en Sinaloa. Ahora, lo que a mí me deja más en contubernio con todo esto que está pasando es el deterioro institucional que vivimos en México. ¿Por qué? Salió el secretario de Seguridad Pública, salió la fiscal general de la República, salió la presidenta diciendo que nunca tenían indicios de que pasaba algo.
Eso quiere decir que evidentemente están encubriendo personajes dentro del movimiento. Pero ¿qué está pasando con Chihuahua y la marcha? A ver, están juzgando, pues, claro que hay pruebas de que también la gobernadora Maru Campos hizo actos por fuera de la ley. Uh-huh. Faltó a la ley de seguridad interior, a la ley de relaciones exteriores y demás. Sin duda, tiene que asumir las consecuencias, porque ella no puede dar esas autorizaciones. Sin embargo, al parecer está el gobierno, porque no nada más Morena, es entendible que Morena está acusándolo de Chihuahua, que es el partido político de oposición y ahí gobierna la oposición, pero desde el gobierno estar señalando eso y no estar señalando lo otro, es lo que nos deja un poco con un mal sabor de boca. ¿Por qué la fiscalía no tenía ninguna prueba? ¿Qué pasa con el INE? ¿El INE no trabaja o qué? Todas las pruebas que hubo durante la elección del contubernio del crimen organizado con la campaña de Rochamoya y todos los de Morena en Sinaloa, con todos los levantamientos que hubo y todos los tribunales electorales. ¿Qué pasó en el INE? ¿Qué pasó en el Tribunal Electoral? ¿Qué ha pasado en el Poder Judicial? ¿Qué ha pasado en la Fiscalía General de la República? ¿Qué pasó con la Fiscalía General del Estado, con la Melesio Cuen, que suplantaron con un video y trataron de vender una narrativa que no era cierta? Eso es lo que nos deja con un mal sabor de boca. Y eso es lo que hace que, pues, vayan, si las instituciones internas no están funcionando, se esté buscando un apoyo de otras partes, que tampoco está bien, porque existe autodeterminación de los pueblos y la soberanía de México se tiene que respetar. Pero ¿qué hacer cuando tus propias instituciones no funcionan para poder controlar eso? Lo que le ha faltado a este gobierno, y es lo único que le ha faltado, yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum lo ha hecho bien en términos generales, pero lo que le ha faltado es romper el pacto de impunidad que tiene con los más cercanos allegados, que sabemos que han hecho cosas ilícitas mientras han estado en el poder. Y que en mayor parte son herencia de la administración anterior. Definitivamente, ¿no? Son herencia de los pasados 6 años. Del obradorismo, sí. Yo voy a hacer un comentario sumamente incómodo para la opinión pública mexicana, porque se dice que hay 3 intocables. Ahí veremos en los comentarios. Hay 3 intocables en la política mexicana, que son la Virgen de Guadalupe, la presidenta presidenta de la República y sobre todo el ejército mexicano. Yo voy a hablar del tercero. No lo voy a hacer de una forma crítica al ejército, pero sí una forma crítica al Estado mexicano, y es el exceso de apuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador, independientemente de la falta de criba de sus militantes, de su militancia. Creo que esa era más que evidente. Estuvo Manuel Bartlett. Con eso podemos explicar muchas cosas de lo que fue la 4T. Pero el tema con los señalamientos a narcopolíticos, incluso hasta la misma delincuencia organizada, se debe a una cuestión que comprendió muy bien el nuevo PRI, pero que se desmoronó por sus escándalos de corrupción. Y es el tema de que el ejército le han entregado durante Felipe Calderón, y coincide, por ejemplo, Felipe Calderón, Genaro García Luna, terminó en la cárcel. Lo mismo puede pasar con los integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, pero fue esa excesiva apuesta a la milicia. Además de las labores de seguridad pública y de la creación de su Guardia Nacional, que prácticamente es parte de la milicia, lo involucró en obras públicas, etc. ¿Y cuál fue el problema de involucrar tanto a la milicia? Además de los excesos que se debe cometer en el ejército en materia de derechos humanos, por ejemplo, lo vimos en Nuevo Laredo en algún momento, aquí en Tamaulipas, es la cuestión del aparato de justicia. Generalmente los mandos civiles, generalmente las policías, generalmente las investigadoras, traen líneas de investigación, tienen seguimiento e incluso fallan constantemente, porque la historia nos lo ha platicado. Y es muy distinto a la forma en la que trabaja el ejército mexicano, que su principal labor es defender el territorio nacional. Esa es su labor. Su único fin de existencia es defender el territorio nacional. Labores imperialistas que México no tiene esa naturaleza de país. Ese exceso de atribuciones que les dieron, ahora las están pagando muy caras con el tema de Rocha Moya.
vuelvo a repetir, seguridad pública era un florero en todo el gobierno de López Obrador. Añadamos, además, como el papel que jugó el exfiscal Gertz Manero, prácticamente, pues lo vimos con el caso de Cabeza de Vaca, fue inoperante. Y así pasaron muchas cosas en la 4T. Evidentemente, había algún conocimiento por parte de la élite morenista de qué estaban haciendo personajes como Rubén Rocha Moya, pero me parece un área de oportunidad muy grande para la presidenta y una oportunidad muy grande para el Estado mexicano y todos los mexicanos, que esto que está sucediendo, ojalá, al menos en las cuestiones de justicia y de delitos comunes, por decirlo, aumente la presencia de los mandos civiles, dejen de sobremilitarizar a las policías, dejen de sobremilitarizar la justicia y por fin ya lo recupere el Estado mexicano por completo en la cuestión civil. Eso porque si no van a seguir sucediendo, además de todo el tema de impunidad y corrupción que está en lo que está relacionado Morena, etc., pero que sucedan ese tipo de situaciones, porque esto, si el tema de seguridad durante el sexenio pasado se hubiera hecho más abierto a la sociedad civil, tal vez a esta fecha ya hubiera más personas señaladas. Y porque también ha quedado claro con escándalos como como en escándalos como el del Huachicol, que la verdad es que no ha servido para nada esta estrategia obradorista, hay que decirlo, de poner a militares, a marinos al mando de todas las instituciones del país. Por ejemplo, el general Mérida, pues fue puesto ahí por órdenes de la Sedena, por el ejército. La militarización de los puertos, Tampico, Altamira, todos los involucrados en el caso del Huachicol fiscal eran marinos que supuestamente eran la garantía de no corrupción y por ello habían sido llevados ahí. Me parece, yo coincido completamente, se derrumba por completo ese mito. Pero a mí me gustaría regresar a Tamaulipas. ¿Qué tanto cambia el escenario político para el 27 y para el 28? Estuvo Fernández Noroña el fin de semana de gira por el estado, un personaje que me parece ha sido de los más lastimados en términos de imagen pública. Si en algún momento llegó a tener mucha legitimidad por cierta coherencia de izquierda, me parece que se ha depreciado de manera escandalosa en los últimos meses. No creo que le ayude a Tamaulipas que ande haciendo proselitismo en el estado, pero me llamó la atención que ahí en un acto me parece excesivo, pues destapó a Olga Sosa y a JR, dijo él, como los principales aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas. ¿Lo siguen viendo ustedes en la baraja? ¿Entraron nuevos perfiles? ¿Salen algunos? ¿Qué opinan? Mira, yo creo que sí, que algunos salen y otros van a entrar. Definitivamente a ver, el senador Noroña está haciendo su paseo por el país, preparando su precampaña hacia la presidencia de México. No digo que vaya a ser el candidato, sin embargo... Él lo cree. Él lo cree y son sus aspiraciones y se está placeando por todo México. Vino acompañado de los senadores Olga Sosa y el senador José Ramón López Leal, que son pues, dos personas cercanos a él, porque son senadores los tres, ¿verdad? Entonces hace su visita. Yo creo que todo esto que está pasando actualmente en la política nacional impacta en Tamaulipas directamente. El tema Sinaloa está relacionado muy estrechamente con Tamaulipas, con lo que pasó también lo del buque en Altamira, del huachicol fiscal, con lo que pasa en las fronteras, en los cruces fronterizos aquí en el estado, con lo de Sergio Carmona, y pues con muchos otros acontecimientos que han pasado los últimos años aquí en Tamaulipas. ¿Cambia el escenario político en Tamaulipas? Sí y no. Probablemente 100 personajes, porque los personajes que ahorita están en la cartelera a la sucesión gubernamental o a los posibles puestos que habrá en el 2027, estén muy cercanos y muy ligados a estos temas de los cuales se están acusando. Todavía no tengo cómo yo sentenciarlos, yo no los voy a enjuiciar. Sin embargo, hay muchos indicios y hay muchas acusaciones públicas y periodísticas que los personajes más enarbolados en la política del estado de Tamaulipas estén en contubernio con estas situaciones que han estado pasando. Entonces,
Creo que seguirá fuerte electoralmente Morena en Tamaulipas. Creo que seguirán ganando elecciones y por eso digo que cambia no en el veredicto de las elecciones, pero sí en los personajes que van a participar en el futuro. Probablemente vaya a haber un poquito más de movimiento en las personas que van a estar ocupando las posiciones del 27 y del 28 para el partido de Morena que está en el poder en el estado y en la mayoría de los municipios del Tamaulipas. Entonces, mi visión es por ese lado. ¿Seguirán ganando elecciones? Sí. ¿Cambiarán los personajes? Probablemente. A mí la naturaleza tamaulipeca, coincido contigo, Morena va a seguir ganando puestos porque aún la marca a nivel nacional es fuerte, pero en dominio político, que es muy distinto, considero que un renacer, o más bien dicho, no estábamos muertos, andábamos de pachanga o no regresamos porque nunca nos fuimos por parte de las élites priistas que imperan por muchas partes del territorio tamaulipeco. Y me atrevo a decirlo por cómo se han dado los últimos dos movimientos políticos en el estado. Cuando llegó Cabeza de Vaca, no deslegitimo la lucha que tuvo su grupo para llegar al poder, pero también se dio en gran parte por el conflicto interno que había en el priismo entre dos gobernadores. Tres, si lo que decir, pero el tercero estaba en desgracia, ya Tomás era perseguido por las autoridades. Pero el conflicto directo que hubo entre Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú propició mucho la llegada de Cabeza de Vaca y que el cambio de poder fuera tan repentino y se dieran toda esa política tan agitada al inicio del sexenio de Cabeza de Vaca. Y en la parte final del sexenio, ya en las campañas, pues, ¿a quién recurrió César Verástegui? Recurrió a los priistas. ¿A quiénes recurrieron en Morena para llegar al poder? Pues principalmente, aparecían las hermanas del exgobernador Eugenio Hernández Flores frecuentemente con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que propició mucho la victoria en Tamaulipas de Morena, la presencia de Hernández Flores, por toda la red de poder que tiene aún en el estado, como también la tiene de cierta forma Egidio Torre Cantú. Y en esta parálisis política que hay, un Tomás que ya estuvo en la cárcel, Cabeza de Vaca perseguido, y no sabemos aún el destino que vaya a tener la 4T actual tamaulipeca, pero parecer no es un escenario muy favorecedor, al menos en la cuestión política. Pues al final van a quedar esos grupos sobrevivientes, evidentemente por parte de Cabeza de Vaca, por parte de la 4T actual, ya hay grupos de poder que también están operando, por ejemplo en el sur hay un morenismo ya prácticamente de planta ahí, como municipios como Matamoros, pero sí considero que todo esto que está sucediendo va a reafirmar esos liderazgos de origen priistas y va a ser muy interesante los procesos electorales. Evidentemente por la cuestión de marcas, para esos grupos sigue siendo muy eficiente Morena. Es un área de oportunidad muy grande para todos ellos el Partido Verde, porque como yo se los he comentado en muchas tertulias, independientemente que partidos como Movimiento Ciudadano han logrado un crecimiento muy fuerte, una estructura real de poder, de operación política, igual a la de Morena, la tienen esos grupos priistas que ahora están participando, que siempre han sido aliados del Verde. El exgobernador Eugenio Hernández tiene una relación muy, muy directa con el Güero Velasco de muchos años, y eso le ha permitido al Verde que prácticamente, por ejemplo, esta fórmula que ellos han implementado, y por eso les digo que no hay que perderlos de vista en el futurismo político tamaulipeco, sí va a aplicar en estados como Chiapas, se está aplicando actualmente en un estado muy difícil, muy complicado para la presidenta, como lo es, yo creo que el más complicado, más que Maru en Chihuahua, que está en Luis Potosí, y probablemente tengan la oportunidad, si las cosas crecen mucho en contra de Morena, que ellos puedan ser alguna alternativa política. A mí justo me parece muy interesante la estrategia que está siguiendo el Partido Verde en Tamaulipas, una estrategia agresiva, hay que decirlo, mientras
Noroña hacía esta gira por el estado, pues la cúpula del Partido Verde se reunió en Reynosa, donde volvieron a destapar, entre comillas, a Maqui Ortiz como su candidata al Senado. Es decir, yo creo que a estas alturas ya no hay ninguna duda de que Maqui Ortiz va a estar en la boleta del 2028 como candidata del Verde. Resta saber lo que va a ser el resto de la Cuarta Transformación, es decir, Morena y PT, pero me parece muy interesante porque justamente están adelantando las fichas y están condicionando a Morena a que la presidenta o el gobernador o quien sea que vaya a tomar la decisión, que yo creo que va a ser presidencia, para Tamaulipas, lo haga pensando en que sea cual sea esa decisión, tiene que considerar que ya hay una candidata del Verde, que me parece que es una candidata más allá de las opiniones que podamos tener sobre su gestión, la de ella y la de su hijo en Reynosa. En términos políticos y electorales es una candidata muy fuerte, con un control territorial importantísimo del municipio con más votos posibles en el estado, que es Reynosa. Por lo tanto, lo que sea que decida Morena para el 28 lo va a tener que hacer considerando que el Partido Verde ya tiene una candidatura. No creo yo que Morena ceda esa posición, es decir, no creo que se haga una gran alianza en torno a Maqui Ortiz, pero sí creo que a quien sea que pretenda designar Morena y PT para la gubernatura de Tamaulipas, lo va a tener que hacer pensando que en Reynosa y en el Partido Verde hay ya una candidata por lo menos competitiva. Definitivamente, Miguel. A ver, es peligroso también para el Verde irse solos. Uh-huh. Vimos que en la pasada elección, en el 24, para el Senado, la dupla Maqui-Genio, un exgobernador, Uh-huh. con mucha popularidad, sobre todo en el centro del estado, pero pues en general en el estado. Una exalcaldesa por 6 años y ha sido todas las posiciones Maqui Ortiz menos gobernadora en la política nacional. Juntos, como fórmula, sacaron el 14%, alrededor del 14-15% de la elección. Movimiento Ciudadano sacó alrededor del 10%, con personajes no tan llamativos para ganar las posiciones en el Senado. Y Morena sacó arriba del 50% con Olga Sosa y con JR, que son dos probables candidatos para la gubernatura, para la sucesión de Américo Villarreal aquí en Tamaulipas. Entonces, por más que sea una candidata fuerte, porque sí creo que lo es, competirle a Morena directamente contra personajes fuertes que también traen, que se están moviendo desde ahorita, vemos pues, lo que pasó el fin de semana, que ya se están placeando estos senadores con Gerardo Fernández Noroña, creo que puede ser a lo mejor hasta contraproducente para Morena y para el Verde, que le quite un gran porcentaje de votos, porque se los va a quitar a Morena, no se los va a quitar al MacPrián, por así decirlo. Entonces, esa participación del Verde solo, con candidatos competitivos como es Maqui, como es Genio, pues puede hacer que le quite gran cantidad de votos para una elección que va a estar más cerrada de lo que pensamos en el 28. En el 2022, en la elección de Américo Villarreal, ganó al final del día después del Tribunal Electoral y el recuento de votos, todo 3.5%. Ganó, alrededor del 3.5-4% ganó Américo Villarreal al Truco Verástegui. Entonces, eso quiere decir que iban juntos, la coalición Juntos Haremos Historia, PT, Verde y Morena. Por lo que si ahorita se separan esos votos y ya con el desgaste de haber gobernado, porque desgaste el gobierno, haga las cosas bien o mal. Y por todo lo que está pasando. Por todo lo que está pasando, puede ser contraproducente para el propio movimiento de la Cuarta Transformación que integran estos partidos políticos. Oye, voy a destapar la caja de zapatos donde están escondidos todos los morenistas del estado y los voy a poner a que les des un discurso sobre lo que acabas de comentar, porque todos están escondidos, todos están apoyados, todos creen que ya van a perder 100-0 en contra de quien ponga el PAN o el PRI. Qué bueno que existan personas que todavía tengan esa lógica que debe ser de la fuerza que tiene el partido, porque o sea, no es optimismo, es realismo. Se me hizo muy realista tu comentario, pero en Morena están congelados, todos, prácticamente todos. Pues miedo con ser extraditados. Pues hay militancia de Morena que no tienen cola que les pisen. Sí. Y son los más escondidos. Sí. Y son los menos, ¿eh?
Sí, Sí, no son muchos tampoco. Pero sí hay buenos personajes dentro de Morena. Apabullados, ya creen que el verde con la varita mágica va a ganar o que Cabeza de Vaca va a regresar a invadir Tamaulipas con los golpes. Y están escondidos, porque no vayan a estar relacionados, no sé por qué razón crean ellos con Rocha Moya, porque como decimos aquí, ni los topa, ni los topa Rocha Moya, pero ahí está escondida toda la militancia morenista que les digo, al menos la que tienen de base, que no es de un gran tamaño. Sí hay muchas figuras que podrían ser competitivas en un proceso electoral, pero no sé si sea por instrucción o sea por voluntad propia, pero aplicado en el efecto de las avestruces. Sí, yo creo que es una decisión propia de temor ante este momento de incertidumbre, pero eso me lleva a otra pregunta. ¿Y la oposición? Es decir, el panismo está enfrascado en una lucha interna que parece que no va a ser tan reñida. Están compitiendo Omeira López representando hacia grandes rasgos al cabecismo y Gloria Garza representando a los truquistas, a los cuales ya se sumaron los panistas cercanos a Chucho Nader. Por lo tanto, me parece que ahí está muy cantado, salvo que pase algo muy extraño, va a ganar la candidata Gloria Garza. Pero no pareciera que están pensando todavía, es decir, están tan metidos en esa pelea que no pareciera que estén pensando en una posibilidad cierta de ganar algo en el 27, salvo algún municipio como Tampico, donde por la naturaleza de la región, pues tienen aspiraciones lógicas. No veo yo otro municipio del estado donde se estén preparando de verdad para competir. A lo mejor Laredo puede ser, sí. De ahí en fuera, en Reynosa no creo que le hagan ni cosquillas a Maki o a Morena o a quien sea que compita ahí. Victoria tampoco, no hay un candidato. Después del desafortunado fallecimiento de Óscar Almaraz, no hay candidatos en Acción Nacional. ¿A qué aspira? Yo pienso en el PAN, el PRI, pues tú lo decías, el PRI está convertido en Morena, ¿no? Sí, no. Los personajes. Como institución está deshecha, y en Morena y en el Verde. En todo caso, Movimiento Ciudadano quizás, que también le está invirtiendo mucha lana al posicionamiento de sus candidatos, pero tampoco se les ve, salvo Victoria, yo no veo otro municipio con posibilidades reales. Pues el presidente estatal de Movimiento Ciudadano es de Matamoros, entonces me imagino que va a ser un movimiento interesante en Matamoros. No creo que le alcance, a lo mejor le puede llegar a alcanzar. Sin embargo, no creo que le alcance para ganar Matamoros, que es un municipio muy complicado, no solo de ganar elecciones, sino de gobernar. Y que es complicado incluso para el alcalde. Exacto. Entonces, la coyuntura se está dando, pero lo que vemos, lo que yo alcanzo a notar, es que ahorita hay ciertos personajes que no están en Morena, que están en la oposición, ya sea el MacPrián, por así decirlo, que se están moviendo. Y se están poniendo zapatos naranjas, zapatos azules, zapatos de color verde, zapatos del que los quiera agarrar. Muchos de estos personajes están promocionando su imagen política, están aumentando, pues, están haciendo gravedad política, están atrayendo atención, están tocando gente, yendo a los diferentes sectores de la ciudad, están armando equipos, están con los distritales, están con las seccionales, están organizando para poder tener una estructura electoral fuerte el día de la elección y poder ser elegidos, y que aumentando posicionamiento en redes sociales, en tierra y en aire, como se dice en marketing político, pero están a expensas del partido que los invite. Vemos varios que están caminando las calles ya desde ahorita. No sé a quiénes, como no saben si van a ser elegidos para las posiciones que quieran ocupar en el 27, pues tienen ahí los zapatos de todos los colores habidos y por haber, los tenis de todos los colores y el discurso neutral para poder ser tomado en cuenta por quien los inviten. Recordemos que ahorita en el 27, en Tamaulipas va a haber, y en casi todo el país, va a haber varias posiciones para las cuales estas personas pueden ser elegibles. Diputaciones locales, diputaciones federales y alcaldías. Pues van a ser alrededor en cada municipio alrededor de 4 puestos, 4 personajes que van a estar caminando en las calles pidiendo el voto por los diferentes partidos. Perdón, pequeño paréntesis, Mario. Sí. Y ahí se da una paradoja, que es que de todas esas posiciones pareciera que la que menos interés genera entre los aspirantes son las diputaciones locales, pero al mismo tiempo es la más relevante para la gobernabilidad de Morena. Si Morena pierde en el 27 el control del Congreso, sería catastrófico para la administración. Definitivamente, tiene que haber candidatos fuertes por parte.
El gobernador, en lo que yo creo que debe estar un poco más observando es el Congreso local, que es lo que le importa a él realmente, porque la gobernabilidad depende del Congreso local, no del Congreso federal. El Congreso federal, me imagino que desde México van a estar un poquito más preocupados. Y las alcaldías es lo que todo el mundo quiere, es la joya de la corona de estas personas, porque, seamos sinceros, ha gobernado en Tamaulipas, en los diferentes municipios, ya el PRI, ya el PAN, ya PRD incluso. Ya Morena, todos los partidos políticos, y vemos que la mayoría de los personajes que entran a ser administradores de un municipio, que llegan a ser alcaldes, salen con un dinerito, un colchoncito en la bolsa. Entonces, es la joya de la corona para todos estos personajes que están aspirando al poder, y no solo el poder político, también el poder económico. A mí se me hace muy interesante la definición que está teniendo el PAN como partido en Tamaulipas, porque es un reflejo de lo que pasó de cierta forma al final del calderonismo, pero en Tamaulipas se me hace más interesante en lo particular porque yo veo dos vertientes, en una están dos grupos y en una está uno solo. La del grupo solo es la del truco, que tiene una noción de PAN más open mind, de incluir figuras de otros partidos, priistas, mesistas, etc. Quien quiera, ahora sí que como la 4T de López Obrador, quien quiera entrarle a la rifa y a la tómbola. Y por otro lado veo un panismo más cribador, más arraigado, más coherente. ¿Quién iba a decir que los hermanos Cabeza de Vaca les iban a enseñar lecciones de coherencia política morena? Pero veo el caso también del Chucho Nader y del panismo del sur. Son dos panismos que defienden mucho la militancia, que defienden mucho la pertenencia de los grupos. Tal vez el panismo del sur es más de lobbying, porque pues, eso le ha permitido también a un personaje como Jesús Nader concentrar el poder que ha concentrado en el sur por todas las fuerzas políticas que conviven ahí. Pero se me hace muy interesante también la visión que tienen los hermanos Cabeza de Vaca de conservar que el PAN sea solamente de panistas y contender, aunque pierdan y aunque los aplasten, tal vez por conveniencia económica, no sé, probablemente así lo sea, pero al menos mantienen esa coherencia de que solamente los que tienen una formación partidista real sean los que contiendan en los próximos puestos de elección popular. Evidentemente están detrás de ellos todos los excesos que cometieron el sexenio anterior, la brecha de la oportunidad que tienen con el truco de que crezca el partido en adeptos y en organización, no la van a lograr ni los hermanos Cabeza de Vaca ni el panismo del sur, pero me parece aún más importante para construir desde ser un partido como el PAN, la noción que traen tanto el grupo de Jesús Nader y todo el panismo del sur, como el que traen los panistas del cabecismo, de que el partido debería de mantenerse lejano a ajenos, pero sobre todo, que actualmente es la gran desgracia de Morena, de indeseables. Sí. Yo creo que hay una posibilidad real, mínimo en Tamaulipas, no como alianza nacional, que haya un MACPAN. Yo lo veo probable y posible. Puede que no se dé, pero si se llega a dar, creo que sí puede poner en aprietos a la 4T en Tamaulipas. ¿Para el 27? Para el 27. No como acuerdo nacional, como acuerdo estatal. Locales. Ya pasado, 2018 fue MACPAN. Me acuerdo de un evento aquí en el estadio que vino Ricardo Anaya y que juntaron mucha gente. Que no le fue bien a MC, ahí salió perjudicado MC. Exactamente, salió muy abajo. Entonces, a lo mejor a MC le convendría ir solo. Sin embargo, puede haber coyunturas en diferentes partes donde un MACPAN puede competir más legítimamente ante Morena. Pero mira, yo en el caso del Verde y de MC, creo que tienen la suficiente maniobrabilidad y pensamiento open mind de abrir a otros grupos o figuras políticas por la naturaleza de su origen. Pero en el caso de partidos como el PAN y Morena, sobre todo Morena, que es el gran puritanista como lo acabamos de decir, de cómo se ha ido desmoronando toda esta parafernalia de moralidad, pues si quieren pregonar esa moralidad,
deberían de hacerlo de origen. Sí. Los otros partidos son circunstanciales y le apuestan mucho a las figuras, que es válido. El Movimiento Ciudadano ha crecido demasiado con esas figuras, algunas figuras muy buenas, otras no tanto. El Verde se ha mantenido como una periferia de varios partidos, pero creo que a estas alturas ya ha logrado una solidez propia, producto del desencanto que hay a nivel nacional y estatal, de la partidocracia en general. Entonces, le da la oportunidad de más actores. Pero yo me refería en este aspecto del PAN y de Morena, que están en esas encrucijadas ambos partidos, de si seguir bautizando adeptos para que crezcan más los movimientos, o en el caso del PAN, abrir filas tan cerradas a otros grupos, o si han de conservar esos principios políticos que son corrientes muy distintas, pero al menos en lo partidista pareciera que quieran pregonar lo mismo. Y el Verde, por ejemplo, ya lo está haciendo, está creando ahí algunas suerte de alianzas coyunturales. Por ejemplo, en Madero fichó al exalcalde panista Andrés Zorrilla, un personaje, creo yo, con escasa popularidad en el municipio, pero bueno, son apuestas del Verde, que al mismo tiempo está abriendo la puerta a morenistas que están inconformes. En el caso de Victoria es muy claro, me parece que la cúpula del ayuntamiento va a refugiarse en el Partido Verde para poder aspirar a la candidatura en el 27, ni se diga en Reynosa. En fin, sí creo que vamos a ver cosas que en otro tiempo nos hubieran parecido muy extrañas, las vamos a ver materializarse. No, definitivamente. Y aquí el problema, Miguel, Pedro, a mi manera de ver, es lo mal que ha trabajado la democracia liberal en Occidente. Ver de lo que estamos platicando, personajes políticos que participan en diferentes partidos políticos, brincar de un lugar a otro, no nada más de puestos políticos, sino de partido con ideologías totalmente opuestas. Eso quiere decir que lo que defienden la mayoría de estos personajes políticos está muy lejos de que defiendan un grupo de ideas. Sí. Están defendiendo un puesto, están defendiendo un presupuesto, la mayoría de ellos están defendiendo su carrera política, no están defendiendo realmente un grupo de ideas que acompañen a una transformación. No estoy hablando de la cuarta transformación, sino a una transformación en general de acuerdo a lo que dicen y hacen. No están siendo congruentes. Eso quiere decir que el sistema democrático mínimo en México está muy, muy venido a menos. Me quedo con lo que está pasando actualmente y las presiones constantes de Estados Unidos con el fin del discurso romántico, del romanticismo político que pregona Morena y que pregonó de cierta forma el PAN, de un aterrizaje a la realidad de la política nacional. Y como bien lo mencionas, los políticos, en lugar de estar pregonando en un discurso lo ideal, y en un país como México con tantas necesidades, lo ideal sería que mejor lo aterrizaran a hechos. Definitivamente. Y todo eso lo vamos a ver mucho en el siguiente programa. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.